conversar inmediatamente con Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, porque, a ver, los empresarios han hecho una sola voz de solicitar a la presidenta Dina Boluarte, que tiene pocas horas nada más en el cargo de la máxima autoridad de nuestro país, convocar nuevos perfiles técnicos, por supuesto, en los sectores a nivel nacional. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en principio tratar de entender, digamos, cuál va a ser la postura de ahora en adelante, por ejemplo, del gremio empresarial, el que tú lideras, la Cámara de Comercio de Lima, para lo que queda de este gobierno de Dina Boluarte, que ha asumido, digamos, en un escenario bastante crispado, ¿no? Y hasta de polarización. Rosa. Sí, bueno, ante todo, lo primero que quería hacer era felicitar al pueblo peruano, a las instituciones tutelares, a las instituciones de justicia, a la sociedad civil, que inmediatamente ocurridos los hechos de ayer, cuando el expresidente Castillo pretendió cerrar el Congreso y subvertir el orden constitucional, salieron unánimemente a defender la democracia en el país. Creo que eso es importante. Sin embargo, esto no significa que la crisis por la que atraviesa el Perú haya terminado, ni mucho menos. Como tú dices, todavía hay un camino largo que recorrer y lo que nosotros tenemos son expectativas respecto a lo que va a ser la presidenta Dina Boluarte. Ajá. Lo que nosotros creemos... Sí. ¿Y cuál es justamente eso, no? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene desde el gremio empresarial? Bueno, lo primero que nosotros pensamos es que la presidenta Boluarte tiene la oportunidad de nombrar un premier que sea íntegro, que sea dialogante y que tenga la capacidad de generar consensos políticos, que le ayude a formar un gabinete con personas idóneas, no solamente y sobre todo íntegras, y que se cierre todo el tema de corrupción y que se la corrupción, pero que también tengan las capacidades públicas para llevar adelante el gobierno de este país. Eso sería una primera señal de que estarían devolviendo la eficiencia y gobernabilidad al gobierno, y esto sin duda ayudaría a crear un clima de confianza para mejorar el nivel de las inversiones, porque las perspectivas en materia de crecimiento de inversiones y de crecimiento de la economía del Perú para el próximo año son muy bajas, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando tú hablas, por ejemplo, de los nuevos rostros, de personas técnicas, hay retos importantes, pero entre esas carteras, quizá la que nos ocupa mayor atención es la del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué esperar del próximo ministro, de la próxima ministra, la próxima titular de la cartera de Economía y Finanzas? Porque si bien es cierto, como bien mencionaban algunos especialistas, ya lo que queda del año, pues esto no va a tener un impacto para el 2022, pero sí el 2023 va a ser un año, digamos, para medir o empezar de cero, ¿no? Esta nueva gestión. ¿Cuál deberían ser los objetivos principales del nuevo titular del MEF? Bueno, evidentemente, como lo dije, tiene que ser una persona técnica que respete nuestra política macroeconómica y todo aquello que nos ha dado la fortaleza para, a pesar de toda esta crisis y de gobierno, seguir creciendo a niveles muy moderados, pero con crecimientos. Tiene varios retos el nuevo ministro de Economía. El ministro de Economía tiene que generar las condiciones para reactivar la economía. Ya el ministro anterior dejó un programa Impulsa Perú que no se llegó a cristalizar justamente por el constante conflicto que existía entre el Ejecutivo y el Congreso. Y aquí me quiero permitir hacer una tingencia. Creo que el Congreso le tiene una deuda a este país y el Congreso tiene que ayudar a la gobernabilidad apoyando en todas aquellas medidas necesarias para reactivar la economía del país. Ahora, no solamente es una... Sí, Rosa, tú mencionabas el plan de reactivación económica que había anunciado Kurt Burneo hace algunos meses, incluso antes de CADE. El objetivo del próximo ministro o ministra es retomar
este plan de reactivación? Es decir, impulsarlo desde el Congreso de la República, o es que debería también traer otro paquete de reactivación económica? Yo creo que lo segundo, Valeria, el plan de reactivación está dirigido más que todo a las empresas formales. Y recordemos que después de la pandemia, más del 80% de la fuerza productiva está en la informalidad. Por eso es tan importante generar una política pública de acceso a la formalidad con sistemas laborales y tributarios más amistosos, por llamarlos de alguna manera, unificar estos sistemas, generar las condiciones para que más empresas entren a la formalidad y puedan gozar de estos beneficios que podría traer el Plan Impulsa Perú. Yo creo que no hay que destruir lo que ya hay que trabajar sobre eso y siempre mejorar. Por eso desde la Cámara de Comercio estamos terminando una política pública para un mejor y mayor acceso a la formalidad que vamos a presentar a este gobierno para ayudar a implementar esto. Otra tarea que tienen es, por ejemplo, reactivar los proyectos de infraestructura. Nosotros como Cámara de Comercio también ya hace algunos meses hemos presentado una priorización de proyectos que deben salir, ¿no? Proinversión tiene proyectos tan importantes como el anillo vial periférico, Siguas-Máquez y algunos proyectos que deben salir. Para ello, el ministro de Economía debe trabajar con el plan, no recuerdo bien, se me ha ido el nombre en este minuto, pero el plan para trabajar con el gobierno central y en todos aquellos que tengan que ejecutar presupuestos para generar mayor inversión del sector público, ¿no? Sobre todo entrando un año que va a ser el inicio de la gestión en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales. Pero quería regresar al punto anterior. Rosa, mencionaste que desde la Cámara de Comercio de Lima se está tratando de impulsar políticas públicas. Si es que no escuché mal, ¿de qué trata esto? ¿Son proyectos de ley? ¿En qué sector específicamente van a contribuir? A ver, nosotros desde la Cámara pensamos que el tema de la reactivación económica es importante y vamos a colaborar con ello, pero que hay que dar un paso hacia atrás y ver qué es lo que está ocurriendo con el país. Una mirada profunda, una mirada profesional y entrando a todos los temas. Y una de las primeras políticas públicas que estamos a punto de presentar es una reforma del capítulo político de la Constitución. Sin una democracia fuerte, que gracias esta vez a la institucionalidad de las diferentes instituciones públicas, y disculpen la redundancia, se ha salvado, pero hay que hacer un trabajo importante en la modificación del capítulo político para tener una verdadera democracia. Sin una democracia adecuada, vemos que no hay posibilidad de un clima de negocios adecuado. Una segunda política pública en la que estamos trabajando es en la seguridad ciudadana. Sin democracia y seguridad no hay un ambiente de negocios necesario para ayudar al desarrollo. Y la tercera, ya te la señalé, es una política pública de acceso a la formalidad. Un país que tiene 80% de su fuerza productiva en informalidad realmente no es viable. Y si el Estado no trabaja o no ha estado trabajando en eso, nosotros los empresarios estamos dispuestos a ayudar y colaborar en esa tarea presentando esta política pública de inclusión a la formalidad. Ahora, estos proyectos, Rosa, ¿cuándo estarán listos? Pensamos que vamos a presentarlo a principios del próximo año, por lo menos los de modificación del capítulo político de la Constitución. ¿A qué te refieres con eso específicamente? Rosa, ¿a qué se refieren con eso específicamente? ¿A qué se refieren con esta propuesta en el capítulo político de la Constitución de nuestro país? Sí, ¿cuál es el cambio? Estamos proponiendo... Sí, te explico, Valeria. Estamos proponiendo una reelección parlamentaria. Creemos que hay que rescatar la carrera política. Creemos que tenemos que tener políticos que trabajen para una carrera a largo plazo, no políticos que sepan que su duración va a ser muy corta y no estén atentos a las mejoras del país, sino a sacar réditos personales en su paso por ejemplo, el Parlamento. La bicameralidad pensamos que se necesita en este país
mayor reflexión en las normas, se necesita análisis de impacto regulatorio y, por ejemplo, una oficina que haga un análisis económico de los proyectos de ley que se presentan. Se necesita más reflexión en la tarea de generación de leyes en el país. También estamos proponiendo algunas normas para desincentivar el transfugismo, analizar la confianza como existe hoy día y ayuda a la gobernabilidad y al balance de poderes, o todo lo contrario, como hemos visto en estos días, trabajar sobre la responsabilidad del presidente, modificación del artículo 117 de la Constitución, y también proponer una sucesión constitucional que no admita discusiones. Y esto también tiene que ir unido con una modificación de la ley electoral que nos permita a los peruanos en las próximas elecciones tener una mejor oferta electoral y no vernos en la penosa disyuntiva de elegir entre el más malo y el menos malo, ¿no? Creo que eso es fundamental para recuperar el país. Sí, retos gigantes, Rosa, lo que va a tener que asumir este gobierno. Vemos entonces con ese anuncio que ya el sector, al menos el que tú lideras, imagino que el sector empresarial está tratando de tener cierta participación en el plano político y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Muchas gracias, Rosa Bueno, presidente de la Cámara